ATE Estrategias, 25 años produciendo eventos. Presenta. El objetivo de Total Health es que podamos tener en un solo lugar a todas las personas que involucran, que nos dan herramientas, que nos proponen cosas nuevas que hacer para lograr una mejor calidad de vida, mejorar nuestros hábitos y sobre todo que estos hábitos y esta forma de vivir la vida sea desde una forma de disfrutar, que pasa en nuestro cuerpo, como nuestra mente, como nuestros pensamientos de alguna manera están influyendo en lo que nuestro cuerpo está sintiendo. A veces nosotros sentimos o somos, más bien nos sentimos, somos muy exigentes con nosotros mismos. Tengo molestia en el estómago, le recetan una endoscopía y la acompaño y ese día el mundo me sacudió, literal. Bienvenidos a Sincronexión, el podcast donde exploramos cómo alinear mente, cuerpo y espíritu pueden transformar nuestra calidad de vida. Aquí hablamos de bienestar integral, conexión interior y las pequeñas acciones que nos llevan a vivir con equilibrio y propósito. Soy Rosana de León, tu guía en este espacio, y juntos descubriremos herramientas, historias y reflexiones para sincronizar con lo mejor de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Porque la conexión comienza desde adentro y el bienestar es el mejor destino. Hoy me encuentro muy feliz porque este podcast es muy especial para mí, ya que les voy a estar contando un poquito acerca de cómo nace la idea del evento Total Health y también de cómo nace el podcast Sincronexión. Mi nombre es Rosana de León, yo seré su anfitriona en estos episodios de nuestro podcast, donde estaré muy feliz de poder compartir con muchas personas que nos ayuden a comprender de todas las formas de bienestar que podemos tener en nuestra vida y sobre todo que el objetivo también del podcast es que podamos aprender día a día, que nos mantengamos activos. Y voy a empezar por esta pregunta que me la han hecho tan recurrente, que es ¿cómo nace Total Health? Porque Sincronexión, que es nuestro podcast, es un hijo de Total Health, que nada más tiene como el objetivo expandir un poco más este mensaje que quiere llevar el bienestar a nuestra vida. Total Health tiene como objetivo poder recordar y que tengamos en cuenta que tenemos que descubrir muchas formas de bienestar. Yo me he dado cuenta a lo largo de los años que he estado trabajando con muchas personas en la parte terapéutica y también en la parte física, dando las clases de yoga, que todos tenemos un objetivo y ese objetivo es estar bien. Creo que la mayoría de las personas buscamos la felicidad, buscamos la tranquilidad, buscamos el bienestar y nos perdemos en ese camino, en esa búsqueda del bienestar. Y no sabemos cómo dirigirnos hacia ella. Y también me he dado cuenta que a veces nos enfocamos mucho en una sola ruta hacia ese bienestar, pero desconectamos con otras rutas que también son importantes. ¿Y por qué digo esto? Porque regularmente como seres humanos, como seres estamos compuestos de muchas áreas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y estas áreas son el bienestar físico, el bienestar mental, también el bienestar espiritual y también dentro de ello se incluye nuestras relaciones, pero se nos olvida muchas veces cómo integrarlo. Entonces, el objetivo de Total Health es que podamos tener en un solo lugar, por eso nació el primer festival en el 2023, tener en un solo lugar a todas las personas que involucran, que nos dan herramientas, que nos proponen cosas nuevas que hacer para lograr una mejor calidad de vida, mejorar nuestros hábitos y sobre todo que estos hábitos y esta forma de vivir la vida sea desde una forma de disfrutar. Por eso dentro de todo el eslogan de Total Health es a lifestyle to enjoy, o sea, tener una vida que podamos disfrutar. Y para lograr esto, pues obviamente se necesita recorrer cierto camino y también tener mucha conciencia de cómo realizarlo, porque nos perdemos, como lo decía. Bueno, regresando un poquito a cómo nace, pues es justo. Yo me doy cuenta en un momento en que a veces al estar con alumnos en el yoga, pues muy comprometidos con su práctica constante, que quizás muchos iban a su práctica día a día,
y estaban pues buscando siempre como encontrar ese equilibrio, quizás entre el ejercicio y también buscar un poquito de la alimentación saludable. Pero quizás por ahí habían ciertas situaciones, como cuando platicábamos con algunos de ellos, en que la parte emocional, la gestión emocional, quizás estaba un poquito tambaleante. Pues obviamente en el yoga, para las personas que regularmente lo han practicado y para los que han leído acerca de esto, es muy integral, porque justo cuando hacemos una clase de yoga, pues estamos trabajando no solamente nuestros órganos, nuestra parte física, sino también estamos trabajando nuestras emociones. Pero a veces en este pues día a día se nos olvida quizás que también estamos descubriendo y redescubriendo cosas nuevas. Y entonces observaba que no solamente pues en el yoga, sino quizás conocí a otras personas que estaban cerca de mí, donde estaban haciendo otro tipo de entrenamiento, otra disciplina, quizás pesas, quizás un poquito de CrossFit o caminata o natación. Y descuidaban un poquito la parte de relaciones, o quizás el tema de la gestión emocional estaba, como decía, un poquito tambaleante. Entonces nos enfocamos muchas veces en una sola área, o quizás me pasaba en terapia o en consulta con los clientes, donde a veces las personas pues sí estaban también muy comprometidas en su salud emocional y les gustaba como encontrar las raíces de sus síntomas, de sus dificultades, de sus conflictos, pero también observaba que si yo decía, ok, si no estás logrando dormir bien, pues obviamente muchas veces son por pensamientos, son por emociones y situaciones que no están bien gestionadas. Pero les preguntaba acerca de sus hábitos del sueño y me decían, no, yo me duermo hasta la 1 de la mañana porque me la paso trabajando o no estoy comiendo bien. Recuerdo en una ocasión una clienta que me dijo, yo la verdad es que ni siquiera me doy permiso de ir al baño porque estoy tan ocupada todo el día que, o sea, yo busco la manera de avanzar y el ir al baño es lo último que yo busco, porque prefiero ir a traer a mi hija, regresar a hacer la cocina y ni siquiera cuando me doy cuenta paso horas y horas y no voy. Entonces se nos olvida quizás, no solamente que somos emociones o que somos mente, que somos cuerpo, que somos nutrición. Entonces el lograr balancear todo esto es lo que me motiva a mí a realizar este evento, que es el festival. Ya luego, pues algunos conocerán un poquito de las otras actividades que se realizan dentro del movimiento Total Health, que pues es el rally y ya dentro de un poquito les platicaré un poco de esto. Pero bueno, este es lo que me impulsa a mí. Es uno de los objetivos y por lo cual me impulsa. Pero para que podamos entender un poquito también de que cómo es que se logró organizar el tema del movimiento Total Health y el festival y luego los awards, que también es otro de los eventos que se realizan, quiero contarles un poquito de mi historia. Para quienes no me conocen, pues yo soy actualmente terapeuta emocional, soy maestra de yoga y meditación. Me gusta explorar en el área emocional y en el acompañamiento que realizo con las personas uno a uno o en grupos, explorar diferentes metodologías que nos ayuden a entender la raíz de nuestros conflictos o de nuestros síntomas, porque también me gusta explorar a través del síntoma. Me gusta también que dentro de esta metodología existan herramientas que sean prácticas, que yo me las pueda llevar a la casa, que las pueda practicar día a día y que me ayuden a retomar y a recuperar mi poder. Me gusta también que podamos reescribir nuestra historia y esto creo que es parte de lo que quiero hoy dejarles dentro de este podcast, porque no solamente es contarles la historia de Total Health y mi historia, sino también es de alguna forma que podamos ver que todos tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia. Yo no me inicié, como les dije, actualmente soy terapeuta emocional y ahora también pues productora del evento Total Health y también ahora soy la anfitriona de este podcast Sincronexión y no sé, dentro de 5 años, ¿qué otra historia estaría reescribiendo?
Pero no inicié mi carrera siendo terapeuta emocional. De hecho, muchas personas a veces cuando yo hablo sobre el tema de la bioneuroemoción, pues piensan que soy doctora y a veces me dicen, doctora, mire, tengo esta pregunta. Y no soy doctora, no soy psicóloga, soy especialista y he estudiado muchas metodologías en todas las terapias alternativas y complementarias. Pero no inicié ahí y me voy a remontar hace 25 años. Más o menos, la historia hace 25 años. Mis inicios fueron pues prácticamente en la parte profesional como periodista. Mi formación es de comunicación. Y algún dato muy importante en este tema es que estudio comunicación y luego con los años me doy cuenta el por qué decidí estudiar comunicación. La bioneuroemoción nos da esa oportunidad, entender que todas las cosas que pasan en nuestra vida no son casualidad. Hay una sincronicidad y por eso es que este podcast se llama Sincronexión también, porque vamos a ir viendo cómo es que cada cosa de la vida se conecta, cada persona que conocemos, cada momento, cada experiencia, nos van conectando para llegar hacia algo. Pero regresando al tema, yo me formo como periodista, como comunicadora y dentro de esta experiencia del poder estudiar las formas de comunicar y pues tenemos dentro de los cursos, por ejemplo, las prácticas periodísticas, que es ir al campo, ir a hacer entrevistas, ir quizás a los puntos donde han habido accidentes, son muy impactantes. Recuerdo una, así brevemente cuento, cuando me tocó ir a la morgue, ir a ver pues lastimosamente personas que habían perdido la vida, fue algo que también me marcó. Pero recuerdo con mucho cariño la experiencia cuando nos tocó hacer las prácticas radiofónicas. Y esto era ir a la cabina de radio prácticamente de la universidad y pues se hacía una revista radiofónica donde pues comentábamos acerca de temas, también se hacían entrevistas. Y me encantó mucho la experiencia de estar en ese lugar y dije, me encantaría de pronto estudiar locución. Pero pues obviamente no me fui por ese lado, pero desde ahí me quedó como esa espinita de poder platicarle al público algo que fuera importante. Bueno, las cosas se fueron dando por ahí, seguí estudiando, pero justo en esa época también mi novio, que ahora es mi esposo, estábamos iniciando un emprendimiento sobre una agencia de modelos. Ustedes dirán que tiene que ver una agencia de modelos con ser terapeuta, pues no tiene quizás así a poca vista, no le podemos encontrar mucha relación, pero luego pues sí, para mí tiene total sincronexión. Bien, entonces empezamos esta idea donde se convirtió no solamente en la agencia, el conseguir pues personas para salir en algunos anuncios o en algunos eventos, sino que también nos fue llevando a crear un área donde tuviéramos un espacio para producir nuestras propias actividades y también a apoyar a marcas para sus eventos corporativos. Y entonces así fue creciendo esta empresa que creamos con Fernando, que ustedes ya lo han visto por ahí en algunos videos también en las redes y es parte del movimiento Total Health. Bueno, trabajamos así por mucho tiempo hasta que, pues igual, ¿verdad? Como todos, el no lograr manejar mis emociones me llevó a tener quizás un pico de estrés donde yo dije, yo ya no puedo más. Estaba aparte viviendo en mi vida personal como laboral ciertas crisis y entonces yo decido también moverme hacia otra de las áreas como para que me ayudara a poder sentirme más tranquila, relajarme, a explorar algo que también desde quizás en la adolescencia me había llamado mucho la atención, que era estar parada en un escenario. Y entonces me decido a también tener como hobby, digamos, entre comillas, el poder estudiar teatro. Estudio teatro, hago un diplomado de 3 años, me encanta, me fascina estar allí y sobre todo, ¿por qué? Porque de hecho yo me he considerado toda la vida alguien muy tímida
Y me costaba muchísimo en el colegio, por ejemplo, el poder pararme enfrente de la clase y poder compartirle a los compañeros una exposición como lo hacíamos en ese entonces. Yo recuerdo que la primera vez que me topé enfrente de las personas parada, quizás fue en los básicos y para mí fue un momento horrible. De verdad, yo temblaba, agarraba mi papel, mi chivo, y yo temblaba y todos se reían. Literal, porque, o sea, me miraban que estaba súper vulnerable y que no podía ni siquiera decir las palabras porque para mí era, la primera experiencia, no me había preparado y, o sea, el estar al frente de las personas que uno pues regularmente siempre piensa en que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, fue una malísima experiencia. Entonces decido también enfrentarme un poquito a esos miedos, el poder estar frente al público y poder, aunque quizás no expresar algo que yo había escrito o que era algo que yo pensaba, pues sí estar diciendo algo que quizás era un guión de una obra de teatro, pero ya esto era bastante reto para mí. Y la verdad es que el estar dentro del teatro fue una experiencia muy sanadora también. Y yo recuerdo mucho a mi maestra Eva Ninfa, que ella decía, todos los que hacemos teatro estamos un poquito locos. Y ahora la entiendo. Y sí, digo, tenía mucha razón. Porque de alguna manera llegamos a estas experiencias, a vivirlas, donde quizás nos enfrentamos a diferentes roles, a caracterizar ciertos personajes. Me tocó caracterizar desde un mendigo, desde una niña, pero también quizás una gansa en alguna obra infantil. También fui una prostituta. O sea, me llevó a hacer muchas características de diferentes papeles. Y me doy cuenta que en la vida pues nos toca justo hacer diferentes roles. Y esto me ayudó también a sanar y también me llevó a darme cuenta que necesitaba tener un stop en lo que estaba haciendo en la parte profesional y entonces decido, pues como les comentaba, tenía una crisis, enfocarme un poquito más en mi parte, en sanarme. Entonces busco el yoga nuevamente porque el yoga pues había estado presente en mi vida quizás desde los 17 años por medio de un libro que yo había encontrado de mi papá. Y entonces me encanta leer todos los beneficios que tienen las posturas. Empiezo a hacer muy empíricamente las posturas con lo que las fotos decían y cómo entrar a cada postura y entonces jugaba prácticamente a hacer yoga. Y así me fui pues haciendo algunas prácticas, pero retomo ya un poquito más en la adultez joven este tema del yoga. Y entonces se convierte realmente una herramienta que me ayuda a encontrar paz y tranquilidad. Para los que no han experimentado nunca el yoga, yo les recomiendo que se abran a la experiencia en algún momento de poder realizarlo, porque realmente nos da esa oportunidad de sentir que hemos trabajado nuestro cuerpo, nos hace sentir relajados, trabajamos nuestros órganos y sobre todo descargamos emociones. Yo lograba poder descargar ahí emociones tal cual ir a una terapia con un psicólogo, con un terapeuta de métodos alternativos como lo hago yo y me sentía muy bien. Y entonces esto me lleva a que tengo una práctica constante y digo, bueno, me encantaría poder compartir esto con alguien más. Me certifico como maestra de yoga de niños, luego para adultos, para mujeres embarazadas y empezó a formarse en mí una necesidad de decir, ok, sí, quiero compartir esto con muchas personas. Bien, luego dentro de mi misma terapia personal, empiezo yo también a adentrarme, a trabajarme. Esto me hace que busque. Yo siempre he sido una persona que le encanta buscar información nueva. Soy muy curiosa y creo que desde el primer momento en que decido yo pues estudiar periodismo, creo que fue uno de los grandes motivantes que me impulsó a la curiosidad, a buscar, a saber cosas nuevas. Y entonces esa misma curiosidad pues me llevó a encontrar a mi maestro, uno de los grandes maestros que tengo, que es Enrique Corbera, y de los cuales pues decidí al final de cuentas también certificarme como especialista y acompañante en la metodología de bioneuroemoción.
Bioneuroemoción es un estilo de vida más allá que solamente una terapia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender qué pasa en nuestra mente, qué pasa en nuestros pensamientos, qué pasa en nuestro cuerpo, cómo nuestra mente, cómo nuestros pensamientos de alguna manera están influyendo en lo que nuestro cuerpo está sintiendo. Por ejemplo, a veces nosotros sentimos o somos, más bien nos sentimos, somos muy exigentes con nosotros mismos. Y queremos quizás que las cosas se hagan súper rápido a nuestro tiempo y queremos que estamos diciendo que se hagan las cosas ya, pero las personas, pues no todas tienen nuestro propio ritmo y sobre todo es la exigencia con nosotros mismos. Y esto pues obviamente no está equilibrando el bienestar y genera en nuestro cuerpo ciertos síntomas. Y nuestro cuerpo es tan maravilloso que siempre nos está hablando y nos está diciendo: escucha lo que tienes que transformar quizás de tus pensamientos o gestionar tus emociones. Y pum, de repente viene una migraña, ¿verdad? O sea, regularmente cuando tenemos una característica de ser muy exigentes con nosotros mismos, puede estar presente una migraña. Claro, no digo de que solo por eso sean las migrañas, ya pues lo iremos descubriendo en el transcurso del podcast que tenemos que cuidar todas las áreas y tratar de mantenerlos en sincronía, en un equilibrio, porque la vida necesita un balance y un equilibrio para poder lograr el bienestar. Recordemos que como seres, como lo decía al inicio, somos un todo, no solo somos cuerpo, no solo somos mente, no solo somos emociones, somos un todo. Y entonces me certifico, me encanta trabajar y explorar todos los síntomas y sobre todo porque también he estado obsesionada por encontrar el por qué tenía un cierto síntoma en mi cuerpo, por qué mi familia presentaba ciertos síntomas y yo quería de alguna manera lograr y tener esa varita mágica que todos queremos tener en algún momento y decir que se quite esto ya, ¿verdad? Era como una urgencia. Después de esto, pues me lleva a hacer otras certificaciones. También me gusta explorar con el tema de la terapia de florales de Bach. También hago una certificación con Ricardo Eiris, que él trabaja un método que se llama método Integra, que solamente el nombre pues ya lo dice todo, integra muchísimas cosas y sobre todo porque trabajamos en esta técnica métodos de reprogramación mental y sobre todo también es un poquito ya más quizás esotérico porque ya trabajamos también limpiezas energéticas de traumas, de emociones, de lealtades que podemos tener, muchas cosas más profundas. Para quienes les gusta explorar ese tipo de experiencias, pues también es algo con lo que podemos tomar conciencia. Y también empiezo a trabajar porque ya parte de mi terapia personal me encanta hacer, por ejemplo, constelaciones familiares. Descubro la energía y cómo nosotros podemos experimentar de una forma tan rápida y accesible la energía y la información que está en el campo de todo lo que somos, de todo lo que quizás han vivido nuestros ancestros. Y entonces también me encanta explorar por ahí el tema de los movimientos sistémicos. Pues no he hecho ninguna diplomado ni tampoco un curso completo de constelaciones, pero sí estoy en el trabajo de movimientos sistémicos constantemente para mi salud, para mi bienestar y luego pues quizás en algún momento compartirlo con mis clientes. Bien, entonces dentro de todo esto, lo que está pasando alrededor y a la misma vez casi que en 2015, luego de tener ya mis certificaciones de yoga, pues decido abrir un estudio de yoga. Este fue un estudio que estuvo abierto durante 5 años en Zona 11, que también era un reto llevar el yoga a Zona 11. Claro que ya habían lugares donde se realizaban gimnasios, quizás también habían algunos clubes o ciertos maestros que tenían sus grupos pequeños en alguna casa donde habían clases de yoga. Pero tal cual abrir un estudio en esta área era algo muy poco común y casi que poco explorado y de hecho pues sigue siendo así. Y entonces se abre este espacio con el mismo objetivo. Creo que siempre es lo que me ha llevado a mí hacia un lugar.
el compartir lo que a mí me ha hecho bien, yo quisiera que todo el mundo lo supiera. Yo quisiera que todos encontraran, quizás cuando yo he sentido el bienestar y he sentido esa tranquilidad, y aunque sean esos segundos de poder conectar y relajarme, el poder sentirme feliz, el poder sentirme que todo está bien, que todo va a fluir, el tener esa certeza, esa confianza. Pues la verdad es que yo quisiera trasladárselos a todo mundo y sé que todos en algún momento lo hemos sentido y todos lo podemos sentir. Y entonces también es parte de lo que hizo que estuviera abierto este estudio, del cual la verdad es que me encantó el poder tener esta experiencia porque pude conocer a muchísimas personas, el compartir, el sentir su energía y claro, también fue un reto el poder mantener abierto este estudio durante tanto tiempo, porque por el área donde estaba, pues también era quizás a veces difícil mantener el público que se necesitaba para mantener un emprendimiento. Y así como han habido emprendimientos en mi vida, como en el caso de la empresa que abrimos hace 25 años, también he tenido las experiencias de venir y decir, ok, hasta aquí llegó esta fase y ya no más. Bien, entonces viene pandemia y entonces estudio ya no se puede abrir, se convierte en un estudio virtual, como todo mundo experimentamos las clases virtuales, el colegio virtual, el trabajo virtual. Y esto fue como algo que a pesar de todo, que era quizás negativo en ese momento, para mí era como, al fin se logró, porque, o sea, no me dejarán mentir mis alumnos que en algún momento antes de pandemia yo quise que tuvieran la experiencia de tener las clases virtuales, porque quizás muchos me decían, mira, hoy solo logré venir una vez a la semana al yoga o solo pude venir 2 veces a las clases y es que no pude porque el tráfico, que porque el trabajo, que porque el tiempo. Y entonces yo empecé a grabar algunas clases y las subía a mi página web donde pues así podían, por medio de su usuario y contraseña, entrar y hacer las clases. Pero pues no funcionó porque quizás no estábamos preparados para esto. Y surge pandemia y entonces se abre la posibilidad y la necesidad que todos teníamos de poder estar activos, de no solamente estar en nuestras casas, quizás en algún lugar pequeño en donde no podía ni siquiera, porque a veces en las colonias hasta restringían el poder ir a caminar. Y entonces el tener el espacio de siguen las clases de yoga tal cual en los mismos horarios y entonces pues transmitíamos las clases por Zoom y luego pues igual se alojaban en nuestro sitio web donde las personas podían acceder a las clases en el horario que quisieran. Bien, entonces así funcionamos hasta prácticamente el año pasado, donde las personas seguían tomando sus clases virtuales, muchas se adaptaron súper bien, pero llegó el momento de decir, este proyecto hasta aquí llegó. Y entonces pasar la página y reescribir la historia. ¿Qué me lleva y al final me impulsa a que todo este movimiento se dé? Porque uno, como lo dije, sí es esta parte de que pues me motivaba el poder integrar todas las áreas del bienestar, pero hubo algo que me movió y me sacudió. En 2022, más o menos a mediados de junio, mi mamá se estaba haciendo unos chequeos porque estaba cumpliendo 60 años en ese año y entonces ella quería pues igual con el mismo objetivo de tener una mejor calidad de vida, pues estaba chequeando y había hecho cambios alimenticios, había logrado ya tener una rutina bien establecida de sus hábitos alimenticios, porque la verdad es que sí pasó mucho tiempo en que le costó encontrar pues una rutina y sobre todo qué comer y saludablemente y sobre todo el descanso por su trabajo y por las distancias que a veces le tocaba que recorrer. Y entonces se empezó a hacer chequeos y quería estar mucho mejor. Ella hacía yoga conmigo, que aparte también ahora entiendo por qué es que también me dio la oportunidad la vida de tener este estudio de yoga, porque de alguna forma en el transcurso de la vida, por el trabajo de mi mamá, por mi trabajo, también había habido un poquito de desconexión de nuestra relación.
Y esto nos abrió la posibilidad de que ella trabajaba súper cerca del estudio y entonces decidió ya no ir al gimnasio donde iba y decidió ir a hacer yoga. Nos conectó muchísimo porque nos dio la oportunidad de vernos prácticamente todos los días, cosa que no hacíamos desde, no sé, hace más de 15 años. Y entonces, pues se da esto, que ella estaba en esa búsqueda. Y en alguna de estas situaciones que ella empezó a tener como una molestia, ella me decía, creo que estoy comiendo demasiado limón con las ensaladas que estoy comiendo, tengo molestia en el estómago, le recetan una endoscopía y la acompaño. Y ese día el mundo me sacudió, literal. El doctor me llama y yo dije, ok, ¿qué pasa aquí? Y me dice, mire, yo creo que lo que su mamá tiene es un tumor y el tumor parece ser cancerígeno. Claro que fue un momento de no creerle, porque yo dije, no puede ser. O sea, no entendía, que yo tenía la confianza en que no fuera así. Bueno, y le dije, bueno, está bien, haga los estudios, haga la biopsia, por favor no le diga nada a mi mamá todavía, hasta ya tener los resultados. Y así fue. Semanas después tuvimos los resultados y se confirmaba el diagnóstico, donde pues prácticamente pedían que se hiciera algo ya, porque por el lugar donde estaba ubicado el tumor, que era el estómago, pues los doctores decían de que avanzaba muy rápidamente y por el tipo de células que se estaban desarrollando. Entonces, pues mi mamá tomó la acción de decir, ok, sí me quiero operar ya. Prácticamente la semana ya le estaban extirpando el tumor, una cirugía que salió muy bien. Pues la verdad es que la doctora pues me dijo que habían quitado pues prácticamente todo, que habían recorrido, o sea, más bien habían abarcado una buena parte de donde estaba el tumor y pues nada más era como esperar la recuperación y hacer algunas ciertas otras acciones de las terapias que ellos recomendaban para que ella pudiera estar pues en recesión de esta enfermedad. Y entonces, bueno, pasando esta época, pues empezamos igual a trabajar un poco con el tema del cambiar igual otros hábitos que ella tenía. Busqué de alguna manera que ella, pues por la experiencia que había tenido con el tema de la bioneuroemoción y porque había tenido la experiencia de estudiar con un compañero venezolano que él justo cuando estábamos haciendo nuestro curso, él estaba pasando el proceso del cáncer. Y estaba en el hospital muchas veces y desde ahí se conectaba y él escribió un libro muy lindo que se llama El cáncer sanó mi vida. Y entonces, pues yo le dije a mi mamá, mira, este libro, por favor, yo lo leía con ella porque a ella no le gustaba mucho leer. Y entonces yo me ponía a leerle el libro y le decía, mira, hay que trabajar con tu parte emocional, yo no te puedo trabajar porque por la cercanía y porque nos involucramos mucho en la parte emocional, busca esta amiga, esta persona, si no está este grupo. Y lo intentó, pero creo que había alguna resistencia en la cual no logró hacer clic y entonces no se trabajó quizás esa parte emocional. Ahora entiendo y justo a veces podemos haber trabajado todo y de alguna manera tenemos en nuestro destino, en nuestra historia de vida, pues como yo he dicho, o sea, cuando nos toca que nos vayamos de este mundo, nos toca. He escuchado a veces de historias y muy cercanas donde a veces uno dice, pues es joven, hace deporte, etcétera, etcétera, y sucede un accidente y la persona trasciende. Y entonces, a pesar muchas veces de que podamos llevar todas estas cosas, digamos que equilibradas, pues en algún momento nos vamos a ir y no por eso quiere decir de que hayamos fracasado, sino es parte de nuestra experiencia y quizás ya habíamos cumplido nuestro aprendizaje, porque yo sí soy fiel creyente de que nosotros venimos a aprender algo o muchas cosas a este mundo, a esta experiencia en la tierra. Bien, entonces pues estaba todo muy bien, ya habían pasado meses, ella decidió nuevamente regresar a su trabajo porque es parte siempre de sus, digamos que de sus rutinas y es algo que también le llena de energía y entonces regresa al trabajo, pero de pronto de la noche a la mañana prácticamente empieza nuevamente a bajar de peso y se siente más cansada y en el lapso de una semana todo se complica. Se complica al extremo de que fue un nuevo diagnóstico
con metástasis y ella parte un 11 de mayo, después de un Día de la Madre que la pasé con ella en el hospital y trasciende. Esto, sin duda, como cuando todos hemos tenido una pérdida, generan miles de emociones, ¿verdad? Pues quizás sentimos miedo, quizás sentimos la tristeza, pero a mí me despertó enojo. Enojo primero porque como tal, como seres humanos, tenemos la tendencia a juzgar. Y parte de todo el trabajo que quizás yo he tenido que realizar en mi vida es el querer ser una mejor mamá, el querer ser una mejor persona, pero sobre todo en el tema de la mamá, porque muchas veces quizás yo la juzgué a ella, porque estaba mucho tiempo en su trabajo y pasaba muy poco tiempo conmigo. Pero entiendo ahora de que esa era su forma de decirme te amo, eres importante, y aparte que hay muchas formas en que me lo decía, pero a veces uno no logra ver porque está con una pelea interna. Y entonces ese enojo se despierta y yo digo, ¿pero por qué? Y había mucha gente que no lograba entender y que no había sabido acerca de esta historia. Y me decía, pero si su mamá hacía yoga, pero si su mamá se cuidaba, ella siempre estaba cuidando su alimentación, ¿pero qué pasó? Y yo decía, bueno, pues una de las cosas que quizás pasó es que no logró quizás desencadenar o gestionar esas emociones que quizás provocaron el síntoma. Y eso me creaba enojo. Y entonces también fue como parte de el hecho de que me llevó a decir, ok, necesitamos recordar y sobre todo desde mi propia persona, desde mi primera persona, decir, necesito recordar que tengo que equilibrar mis emociones, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu. Tengo que también tomar en cuenta otras áreas que son importantes como el ambiente, que también influyen en mi bienestar. Y entonces quiero tenerlo en mente y quiero que todo el mundo se recuerde de esto. Entonces en esa época Fernando estaba realizando un programa de televisión que es de bodas de destino. Y entonces yo digo, bueno, empecé a ver también, ya había visto algunos documentales acerca del bienestar. Muchos me inspiraban a decir, ok, esto me gustaría poder tenerlo acá en Guatemala. Uno de los documentales o de los programas y series que más recuerdo es O para bien o para mal, que está en Netflix, que por cierto se los recomiendo. El otro es The Good Lab, que también es buenísimo, que habla sobre diferentes técnicas y terapias en donde nos podemos pues nutrir. Y entonces yo le dije a Fernando, mira, ¿y si hacemos un programa de bienestar? Y entonces no le vi muy convencido de realizarlo. Y pues claro, había muchas cosas que había que manejar, el tema del poder producirlo y el recurso que se necesita para ello. Entonces se fue quedando por ahí. Pero de pronto dije, bueno, si no es un programa como tal, pues un evento. Y ahí sí conectamos porque obviamente él súper involucrado en el tema de eventos. Entonces le digo, mira, hagamos un evento donde podamos unir todas estas partes, porque le cuento mi idea. O sea, para mí es como importante que las personas podamos tener esta oportunidad de tener experiencias donde quizás nos podamos abrir a tener una nueva actividad que nunca habíamos logrado hacer. Quizás yo soy de hacer running, pero nunca me he abrido la experiencia a hacer yoga. Y entonces quiero tener un lugar donde haya yoga, pero haya una clase de fitness, pero también que esté el tai chi, pero también una clase de HIIT. Y así, pues, todas estas personas que en algún momento tienen esta disciplina puedan experimentar otras que quizás no hayan tenido. Y también que sea un lugar donde podamos aprender, porque a mí me encanta, la verdad, aprender muchísimo. Y como les decía, soy muy curiosa y me gusta estar investigando. Y entonces, de mi parte, era así como un lugar donde existan conferencias, pero mira también que existan los productos y las marcas donde estén pues dando a conocer los beneficios que tienen sus productos, que sean productos lo más naturales posibles.
que puedan tener talleres donde puedan estar cerca de los productos y experimentarlos, y entonces que sea un área donde se pueda hacer una unión, una conexión de todas estas áreas. Y me dice, pues sí, me parece chilero, y entonces empezamos a trabajar y así nació el evento Total Health. Y esto el primer año lo realizamos en el 2023, pues abriendo con nuestro festival, así muy tirados al agua de la nada, pues de la nada en el sentido de que no habíamos tenido otras actividades pequeñas que realizar, sino nos tiramos de una vez a un evento bastante grande. Tuvo mucha aceptación, la gente le encantó, la gente que llegó al evento, la verdad es que a mí me encantó y me encanta tener esas experiencias, porque escuchar que quizás llegaron desde las 8 de la mañana y se fueron a las 7 de la noche junto con nosotros y que se la pasaron súper bien, porque yo miraba a la gente que corría, iba a hacer su clase de fitness a la terraza y después bajaba corriendo a hacer un taller de cocina, pero después quería ir a escuchar sobre las hormonas y entonces iba a la conferencia, y se la pasaba bien, conocía gente, conocía productos, compraba sus productos y nuevos que quizás tal vez no había experimentado, o donde ahí iba a encontrar todos estos productos, porque ya saben que a veces no encontramos quizás en un supermercado todos estos productos que son un poquito más conscientes con el planeta, con nuestro propio bienestar, y entonces pues era el lugar adecuado para hacerlo. Se da este primer evento y, como le decía a alguien hace poco, los sueños siempre están ahí y nosotros con Fernando nos vamos lejos. Nos encantaba tener la idea de, bueno, hagamos algo más durante el año, y a mí me gustaría como quizás también reconocer a todas las personas que están haciendo este trabajo, ya sea médicos, nutricionistas, que tengan sus emprendimientos de comida saludable o los restaurantes saludables, y entonces, ¿y si hacemos unos premios? Y entonces hacemos unas votaciones, involucramos a la comunidad, y entonces nacieron los Total Health Awards, que fue prácticamente esto, el poder reconocer, el decirles, lo están haciendo bien, gracias por estar ahí, gracias por prestarnos sus servicios, por darnos una herramienta, porque día a día, quizás o por redes o porque quizás nosotros llegamos a su consultorio, nos sentamos mejor. Y nacieron los awards. Luego, igual platicando, fue como, mira, dentro del evento a mí me gustaría hacer un rally, pero en el espacio que estábamos era muy pequeño. Y entonces me dice Fernando, ¿y si lo hacemos aparte? Y entonces, bueno, hagamos otro evento, y nos lanzamos a hacer el rally saludable, donde prácticamente era el objetivo esto, que las personas se la pasaran bien con sus amigos y con las personas más cercanas, para conectar y nuevamente el bienestar ahí, bienestar de nuestras relaciones. Y entonces se da esto, ya surge el segundo festival, cada vez creciendo un poquito más, y ahora vamos para el tercero. Y pues aquí aprovecho de una vez a invitar a las personas, tanto uno, a que se unan a nuestro canal, a nuestra comunidad, que pues en nuestro Instagram ahí encuentran el link donde pueden suscribirse a nuestro canal y puedan recibir ahí las invitaciones de nuestros eventos, puedan estar recibiendo actualizaciones y a veces también entradas gratuitas, algunas actividades, descuentos, y también para las marcas que les gustaría estar dentro de nuestros eventos, también hay otro link donde nos pueden dar su información, y ahí pues nosotros contactarles para darles todos los detalles de cómo participar dentro de nuestros eventos. Bien, haciendo esta pequeña pausa, pues entonces les comento un poco cuáles son esos pilares que para nosotros son importantes de mantener en vista en nuestros eventos y en nuestras experiencias. Uno es que el bienestar físico, que también abarca el bienestar nutricional, es importante, porque nuestro cuerpo pues, obviamente necesita alimentos saludables o los más orgánicos posibles. El tener conciencia de que entre más pues natural comamos, nuestro cuerpo va a funcionar mejor. Y también dentro de este bienestar físico también incluye el bienestar del sueño. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta que tenemos que descansar nuestras horas
que tenemos que igual incluso durante el día, si a veces se nos baja la energía, poder tomar un momento de respirar o de descansar 5 minutos, cerrar los ojos si no nos podemos dormir, o si tenemos la ventaja que podemos hacer una micro siesta porque estamos trabajando virtual, pues hacer de 5 o 10 minutos y descansar. El escuchar nuestro cuerpo, que sabemos que nos está hablando constantemente. Esto lo hemos escuchado hoy en día muy frecuentemente, y con la cantidad de información que se maneja hoy en las redes y en el internet, hay suficiente material para que podamos conocer cómo nuestro cuerpo nos está mandando señales todo el tiempo. El bienestar emocional, que claramente es importante conocer nuestras emociones. Y cuando digo conocer nuestras emociones, sabemos que estamos enojados, pero sabemos que estamos tristes, pero a veces no logramos desarrollar la conciencia o la cognición de alguna manera, de decir: lo que yo estoy sintiendo es asco, lo que yo estoy sintiendo es tristeza, o estoy sintiendo ira. Entonces es de ponerle nombre, y sobre todo, más allá de ponerle solo el nombre, es procesarlas. ¿Qué quiere decir procesarlas? Que regularmente nuestro cuerpo naturalmente desecha o debería desechar las emociones. Uno siente una emoción, viene un impacto emocional, algo inesperado. Mi cuerpo genera químicos y segrega ciertas hormonas para defenderse del supuesto o a veces real peligro. Pero digamos que de alguna forma este estrés debería pasar quizás en los 90 segundos después del impacto. Pero muchas veces este impacto es simbólico, y a veces es porque pensamos de que no somos capaces, que no nos merecemos las cosas, de que si hacemos un nuevo proyecto todo el mundo se va a burlar de nosotros, y entonces genera estas mismas químicas de que estamos en un peligro porque nosotros pensamos que las demás personas de alguna forma nos atacan. Y entonces segregamos estas hormonas y genera el famoso cortisol a veces, que nos mantiene en un estrés constante que poco a poco va a ser nocivo para nuestra salud. Y el gestionar es poder identificar la emoción que yo estoy sintiendo, estar con ella, vivir con ella. Quizás si estoy enojada, enojarme de verdad realmente, darme la oportunidad de enojarme. Esto quiere decir, ojo, no gritarle a todo mundo y explotar, porque a veces confundimos. Es que yo sí expreso mis emociones, porque yo le digo las cosas a la gente, yo soy honesta y les digo las cosas de frente a frente. Y no necesariamente es estar gestionando la emoción del enojo. El gestionar es estar con nuestra emoción, darnos un espacio. La verdad es que todos necesitamos hacer una pausa, apartarnos del momento en que estamos viviendo. Si es una tristeza, igual. Estar con esta emoción, procesarla, vivirla. Y hay una técnica que regularmente a mí me gusta utilizar mucho, que es por medio de la respiración. Y la respiración nos va dando la oportunidad de poder sentir y sacar esa emoción de nuestro sistema. Cuando ya nos sentimos mucho más tranquilos, podemos seguir con nuestro día a día y continuar, porque las emociones van a estar viniendo día a día en el momento menos esperado. El bienestar de las relaciones saludables. Este bienestar a veces se le llama también como un bienestar social, el bienestar de poder conectar. Se nos ha olvidado el poder llamar quizás a alguien que es importante para nosotros, a un amigo, a un familiar, a nuestro hermano, hermana, a nuestro papá, mamá, abuelitos. El tener esta conexión de las relaciones a veces intergeneracionales son tan vitales porque nos nutre tanto. Ya dentro de poco vamos a tener un podcast donde también estaré hablando sobre esto, la importancia de las relaciones saludables para nuestro bienestar. Nuestro bienestar espiritual, sea cual sea nuestra creencia, es importante tener en cuenta que hay algo más grande que nosotros. Sea la forma en que le llamemos a este ser superior, es importante saber que tenemos algo más grande. Y como lo decía un gran maestro también, si pensamos que todo lo tenemos que resolver nosotros por nuestras propias pistolas, como diríamos en un refrán, pues está seguro de que tienes que tener miedo.
No, de hecho, no fue un maestro. Ahorita recordé que esto es parte del curso de milagros, que es un libro maravilloso. Y si sabes tú de que hay un poder superior, pues es imposible que puedas sentir miedo, porque siempre vas a tener el respaldo, la certeza que atrás está, arriba o atrás, nuestra fuerza superior. Y esto es importante nutrirlo también, porque estamos desconectados de nuestra familia, estamos desconectados de nosotros mismos, estamos desconectados de escuchar nuestras emociones, estamos desconectados de esto que es tan importante, de que es nuestro ser superior. Y sea de cualquier forma, por medio de la oración, por medio de la meditación, por medio del silencio. El silencio nos conecta tan profundamente con esa parte divina que vive dentro de nosotros, que es vital hacer pausas en nuestro día a día para que podamos reconectar nuestro bienestar intelectual, porque es tan importante nutrirnos. Esta típica frase de que somos las 5 personas que regularmente frecuentamos. Y estas 5 personas, a mí me gusta decirlas que no solamente son las personas físicas, sino puede ser un libro, la persona que escribió ese libro, la persona que habló en el podcast, la persona que me dio un curso. Todas estas con lo que nosotros nos estamos vivenciando día a día son los que construyen, los que nos hacen avanzar y lo que nos hace tomar conciencia muchas veces de mejorar como personas y como humanidad. El bienestar financiero, que también es importante tomarlo en cuenta, porque justo lo hablábamos, ya lo verán en un podcast muy pronto, donde hablábamos que también tiene que ver cómo esto, si yo no lo manejo, si yo no sé exactamente cómo hacer mi presupuesto, cómo manejarlo, me crea estrés y va a hacer que mi bienestar se venga abajo. Entonces tengo que incorporarlo en mi día a día, aprender que no solamente ahorrar es guardar en una alcancía y luego ir a comprarme lo más grande que yo quiera, sino que ahorrar quiere decir guardar e invertir en algo. Es tener ese recurso para hacer proyectos, para hacer cosas nuevas, para disfrutar, para viajar, para hacer pues tener en cuenta muchas visiones de algo bonito, porque eventualmente pensamos en el ahorro y pensamos es que voy a ahorrar para cuando vengan los tiempos duros, voy a ahorrar para mi vejez, o quizás está bien, pero pensar en las cosas bonitas que nosotros podemos tener con esos ahorros y tener este bienestar financiero. Y también dentro de lo que nos gusta a nosotros tocar en nuestros eventos y en este podcast que van a ser parte de las conversaciones es el bienestar ambiental. Porque se nos olvida que si quemamos una llanta, esto impacta directamente no solo a mi bienestar físico, sino también al de las demás personas que están a nuestro alrededor. Si yo tiro la basura en la calle porque pienso que porque la tiré, ya no está en mis manos, se va a desaparecer mágicamente, eso impacta también en las diferentes personas que están afuera. Si yo tiro una batería en el río, si yo lo tiro en la basura, esto va a hacer que tenga varios químicos que se segregan de ella y de alguna u otra manera va a regresar a mi sistema por medio de la respiración. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas estas áreas para lograr el bienestar. Pero claro, que a mí me pasó también. A veces el escuchar, pero todo eso, Rosana, qué pereza. O sea, tengo que hacer todo eso para lograr estar feliz. Y sí y no. Sí, porque sí es importante tenerlo en cuenta, tomar conciencia que es súper importante. Pero sobre todo es que lo podamos hacer desde una forma de vida de disfrutarlo. Y eso quiere decir que lo vamos a ir haciendo paso a paso. Que no va a ser como, ok, ya llegamos y ya tenemos todo listo porque justo nos vamos a estresar en que tengo que comer bien, pero tengo que cuidar el medio ambiente, pero tengo que cuidar mis emociones, pero no me da tiempo de meditar, pero no me da tiempo de hacer ejercicio. O sea, justo, no tenemos que estresarnos, sino tenemos que ir paso a la vez. Si hoy puedo meditar, qué bien. Si mañana puedo hacer ejercicio, maravilloso. Si hoy logré gestionar una emoción, ya vas avanzando. Es ir en el camino, paso a paso, que nos va a conducir a mantenernos en
pequeños momentos de éxtasis, de emoción, de felicidad y que van a construir esas químicas en nuestro cuerpo que tal cual nos hace cuando nos asustamos. También el sentir, qué bien, hoy logré meditar. Y entonces sentir todo ese bienestar que genera en nuestro cuerpo nuestras hormonas, pues va a hacer que vivamos una vida más saludable y podamos llegar a viejitos de 80, 90 años con mucha energía y vitalidad. Que esto es pues otro tema, pero regularmente normalizamos el que pues tenemos que llegar a cierta edad con achaques. Y esto pues de verdad que lo podemos disminuir si tenemos una intención. Y esto es algo también súper importante, que la intención que nosotros tengamos en nuestra vida esté clara para lograr alcanzar nuestra meta. Y que esa meta, ya sea que sea cortita porque nuestra vida sea corta o porque nuestra vida sea de 100 años, que la vivamos con energía. Bien, ya para no hacerla más largo este podcast, porque la verdad es que quiero que nos quedemos con lo esencial, que básicamente uno es que tenemos la posibilidad y el poder de reescribir nuestra historia. Si se dan cuenta, a lo largo de lo que les he comentado y les he contado de mi experiencia, pues se ha reescrito muchas veces. No soy la misma cuando tenía 18 años y a todos nos pasa lo mismo que ahora que tengo 43. Y no seguí siendo quizás la periodista, pero sí me llevó a la curiosidad y a conocer, al investigar, al buscar comunicarme de alguna forma mejor, aunque siempre pues a veces tiene uno errores, pero pues vas haciendo que vayas avanzando. Cada paso te va llevando hacia un camino y tienes esa posibilidad de reescribir. Si quizás te equivocaste en la carrera que decidiste, tienes la oportunidad de venir y decir, ok, yo ahora quiero dedicarme a esto y tener la certeza que puedes lograr. Y a veces toca decir, no, pues no era eso. Y me reescribo mi historia y puedo seguir avanzando. Es que cada una de las cosas que tú hagas te hagan sentir bien. La verdad es que en algún momento yo misma fui, como todos, nos enjuiciamos a nosotros y decía, pero es que ¿por qué busco una cosa y la otra tan diferente? Pero ahora encuentro el sentido total de por qué me dio la vida la oportunidad de aprender a cómo organizar un evento, a cómo estar dentro o más bien enfrente de un público, y cómo me pude dar la oportunidad de enfrentarme a mis miedos y el estar frente a ese público y poder comunicarles. Y ahora el hacer como esa unión de todos esos factores que en la vida me ha enseñado a unir para lograr tanto el evento Total Health como el lograr asentarme aquí y hablarles a ustedes en este micrófono que en algún momento, hace 20 y pico de años, cuando me senté en mis prácticas radiofónicas, yo dije, me encantaría poder hablar en un micrófono y hoy lo estoy haciendo. No importa si esto es un año después, es 20 años después, no importa si hoy tenemos 50 años y deseamos algo que quizás nunca lo hemos logrado en nuestra vida, pero atrevernos, que nunca es tarde. Yo sé que suena trillado, pero la verdad, atrevámonos a hacer cosas que quizás no hemos logrado hacer. Pintar, bailar, hacer algo nuevo, a siempre estar en constante movimiento, que la vida es movimiento y necesitamos movernos. Entonces, pues nada más quiero cerrar con esto, decirles que la verdad es que estoy muy feliz de poder compartir con muchas nuevas personas y conversar sobre las formas diferentes que ven el bienestar y cómo influyen en todas las personas, e invitarles a que por favor compartan nuestro podcast, a que se suscriban en nuestra comunidad, que sean parte activa, donde puedan estar disfrutando de los eventos, de las diferentes actividades que estaremos realizando en el transcurso del año. Que también, pues si son una marca que están interesadas en participar, que nos ubiquen, que luego ya les colocaremos por aquí la información donde nos pueden escribir a nuestro correo, que es info@totalhealthgt.com, donde pueden hablarnos para que nosotros les podamos dar detalles. Aparte que también para las marcas tenemos un directorio saludable dentro de nuestra página web, que es www.totalhealthgt.com,
y ahí encuentran pues también todas las marcas que tienen que ver con el bienestar, que son muchas pues guatemaltecas y que son emprendimientos y que también son súper importantes de apoyarlos para que este movimiento crezca y que podamos tener un mega evento donde haya más marcas, más emprendimientos que puedan unirse a este movimiento de bienestar. Sincronexión, nuestro podcast, es justo eso, el conectar con muchas más personas, porque creo firmemente que el que colaboremos unos con otros hace que seamos cada vez más grandes y mejores, y no solamente por el hecho de venir a decir que este movimiento crezca, sino que cada uno puede compartir, puede aportar algo hacia otra persona, hacia otra organización que pueda hacer que esto se expanda. Bien, esto ha sido todo por hoy en este episodio. Espero haber resuelto las dudas de acerca de cómo es que nació esto y contarles un poquito que pues hay una historia de trasfondo ahí atrás y una intención de verdad genuina de poder llevar esto a más personas, de que muchas personas se recuerden, estar ahí presentes en nuestras redes, de decirles hay que alimentarse bien, hay que respirar, hay que descansar, hay que moverse, hay que nutrirse intelectualmente, y por eso es que nuestra redes pues está llena de estos pequeños tips que están para que los podamos compartir. Bien, estamos viéndonos en un próximo episodio de Sincronexión con muchos invitados que de verdad nos van a nutrir mental, emocional y también físicamente, porque nos nutren nuestros oídos y nuestra mente. Nuestro podcast Sincronexión estará pues por temporadas. Ya pronto van a saber de los próximos episodios y estén pendientes de él, porque cuando estamos en sintonía, todo fluye.